comunidad, ¿cómo están? Nos reencontramos en este Escuela de Pensiones, día 28 de octubre, clase número 22. Y como siempre me acompaña el protagonista de esta Escuela de Pensiones, el profesor Gustavo Dávila. ¿Cómo está, profe? Súper bien, Yasmina. ¿Y tú? ¿Qué tal? Todo muy bien. Lo veo así como un poco, no sé si es mi internet o el suyo, dónde está fallando nuestra comunicación, pero lo veo un poco así. Pero bueno, esto se va a ir, a medida Sí. que vamos conversando ahí se irá arreglando el internet. Pero todo bien, profe, aquí en la región metropolitana, mucho calor. Siempre hablamos del clima, como siempre al inicio de los programas, mucho calor, pero bien. ¿Usted cómo está para ir por el sur? Sí, súper bien. Hemos tenido ya 2 días continuados de días muy bonitos. Amanece nublado en la mañana y ya al mediodía sale el solcito rico y ha estado bastante agradable. Y esperamos una semana de buen tiempo, así que eso ya es bueno. Mire, qué bien. Aquí por lo visto se vienen máximas, una ola de calor de estas Sí. que Ah, terrible, así que a echarse harto protector solar, como siempre yo digo que hay que cuidarse de los sí. rayos. Bueno, Profe, acá en el sur tenemos arbolitos, tenemos sombra, tenemos donde ir a pasear a la playita, tenemos Ay, qué montaña, lagos, ríos, árboles. No es por sacarle pica a ustedes ni al resto de no, las no. personas del país, pero la verdad que aquí se puede acapiar el calor si es que hace calor, así que es agradable. Igual tengo que decir lo que me ha dado envidia ese panorama que usted me ha planteado. Me encanta mi comuna Pedro Aguirre Cerda, lo tengo que decir, pero tampoco estaría mal pegarme un viajecito para el sur, profe. Así que, bueno, ahí cualquier Sí. día me aparezco por su Valdivia querida. Así que dicho esto, profe, tenemos que empezar ya con esta clase número 22 con un tema que si bien a lo mejor uno puede pensar que no hay muchas personas que se pudieran acoger a esta ley que se publicó, la verdad es que con lo que hemos hablado tras bambalinas, detrás de las cámaras, es mucha más persona de las personas que creemos han optado por esta ley que es, y la que vamos a hablar el día de hoy, que es el adelanto o el retiro, como se habló de el retiro de los fondos de las personas que sufren una enfermedad terminal. Como decimos, parece que es acotado a lo mejor un número, pero por lo que hemos estado conversando y detrás de las cámaras, es bastante las personas que han optado, lamentablemente hay que decirlo, por esta opción debido a su condición de salud. ¿Verdad, profe? Sí, claro, sí, y es bueno y es importante poder mencionarlo y tocar este tema porque precisamente hoy día tuve la posibilidad de conocer ahí a una familia que lamentablemente se le falleció el papá de la niña con la cual estaba hablando y no pudieron acceder a este trámite por falta de información o alguien que los pudiese ayudar o orientar de manera más directa. Hicieron un trámite de pensión de invalidez normal que tiene un tiempo de demora bastante prolongado y lamentablemente en esa espera este señor falleció y no pudo acceder a gozar de sus dineros, como un poco es como el tenor que tiene esta ley, es decir, que puedan las personas en esta condición poder disfrutar de sus recursos, disponer de ellos de mejor manera durante los meses que restan de vida de ellos y darle una mejor calidad de vida también. Es decir, Claro. tiene obviamente varios resortes ahí, esta ley que apunta precisamente a eso. Y, y es lamentable y por eso que es bueno que planteemos este tema, si bien es cierto, tú dices que es un tema que va enfocado, digamos, a un grupo de personas más reducido, pero la verdad que lamentablemente hay un cierto número no menor de gente que a nivel nacional ha accedido a esta solicitud y lo más importante, creo yo, que en la medida que la gente pudiese tener la información necesaria y completa y transparente de todas las aristas de esta ley, ellos logran tomar mejores decisiones, que es lo importante y es lo que siempre apuntamos en este programa y también es parte del objetivo que yo, por el cual también hago esta clase y comparto con ustedes, digamos, este programa. La idea es que la gente a través de esto pueda tomar siempre, siempre mejores decisiones con la información sobre la mesa. Así es, y además que aquí juega algo muy importante que es el tiempo. Lamentablemente es el tiempo, y entonces no es
como que tengan mucho espacio para hacer muchos trámites o a lo mejor buscar mucha información o asesoría. Entonces hay que Claro. facilitar en cierta forma esta información, ponerla más en bandeja, por así decirlo, y también a nosotros a través del mail, que lo daremos también al final del programa, ha llegado algún correo, lo comentábamos con el profe también, se le hemos remitido al profe porque lógicamente nosotros no tenemos la expertise ni los conocimientos para asesorar de esa forma, y para eso están los expertos como el profe Dávila, pero llegan consultas de ese tipo y lamentablemente, porque estamos hablando de enfermedades terminales, pero es importante que estemos bien informados porque a lo mejor si las personas que nos están viendo hoy afortunadamente no tienen esa condición, pero quizás puedan conocer a alguien o puedan ayudar a alguien a hacer este trámite. Y dicho esto, profe, vamos a ir directamente con la pauta y le pregunto, ¿quiénes pueden acceder a este beneficio, a este tipo de pensión anticipada temporal por enfermedad terminal? Sí, bien. Las personas que pueden acceder a este beneficio, Yasmina, son todos los afiliados, obviamente, los pensionados también, que debido a una enfermedad, que de acuerdo a la expectativa de vida que se les manifieste, obviamente esto tiene que ser de acuerdo a un informe médico, ¿cierto? Se determine que esa expectativa de vida es de 12 meses o menos, ¿ya? Para los pensionados, todos aquellos pensionados que están en vejez, invalidez, igual sobrevivencia, pero bajo la condición de retiro programado o renta temporal, pueden acceder también a este beneficio. Por lo tanto, todos, obviamente, los afiliados también en términos generales pueden acceder a este beneficio. Y los pensionados, reiterar, en la condición de la modalidad de retiro programado o renta temporal. Ya, perfecto, profe. Y preguntarle en qué consiste este nuevo beneficio. Y decimos nuevo Bueno, porque tampoco lleva una gran cantidad, que bueno, ahora le preguntaré cuándo entró en vigencia, pero en qué consiste. sí, es una pensión anticipada que es como temporal, es decir, que dura una cantidad de tiempo, ya que se pagará de manera mensual por 12 meses, ¿ya? De esa manera se calcula. Luego, obviamente, de reservar, porque si la persona que está en esta condición tiene un grupo familiar, hay que pensar en las pensiones de sobrevivencia. Por lo tanto, lo que se hace ahí es reservar los capitales que sean necesarios para pagar esas futuras pensiones de sobrevivencia. También hay que considerar ahí que se deja, ¿cierto?, también reservada la cuota mortuoria, por lo tanto todo eso se considera y se calcula una mensualidad, ¿cierto?, por un periodo de 12 meses, ¿ya? En el caso de las personas que están en la condición de pensionados o posibles pensionados y que su monto de pensión sea inferior a la pensión básica solidaria, lo que hace ahí el sistema es ajustar ese monto, ¿cierto? Y si es superior a ese monto de la pensión básica solidaria, todo lo que exceda por sobre la pensión básica solidaria, hecho la separación de esta reserva para por los futuros pagos de pensión de sobrevivencia y la cuota mortuoria, todo eso que exceda puede ser retirado como excedente de libre disposición. ¿Ya? Es como, diría yo, es como el beneficio en el fondo, más que una pensión, yo diría que como el concepto lo dice, como pensión anticipada, yo diría que el beneficio mayor para estas personas es el hecho de percibir estos montos como excedente, ¿ya? Que claramente es lo que más los ayuda en términos de su condición, de las necesidades inmediatas que tienen producto de su misma enfermedad, o la tranquilidad que les queda de gozar de sus recursos, ¿cierto?, los meses que restan de vida, donde ellos puedan disponer libremente de esos recursos. Ya. Profe, ¿y cuándo entró en vigencia esta nueva ley? Porque la verdad es que es bastante nueva. Sí, tiene dos etapas, ¿ya? Una etapa inicial que empezó a partir del 1 de abril hasta el 30 de junio, en la cual se consideraron algún tipo de enfermedades, bueno, un periodo que obviamente ya pasó, pero para un poco definir cuándo empezó esta ley, ¿cierto? Que en ese periodo aplicaba solamente para algún tipo de enfermedades, ¿ya? Aquellos afiliados que tenían cuidados paliativos con respecto a un cáncer avanzado, un diagnóstico de ese tipo, ¿cierto?, calzaban por poder en ese periodo inicial
acceder inmediatamente a este beneficio. Posteriormente a eso, a partir del 1 de julio del 2021, pueden acceder todos los afiliados o pensionados que, de acuerdo a su condición o enfermedad, ¿cierto?, su expectativa de vida se vea reducida a un periodo de 12 meses o menos, ¿ya? Obviamente, este tipo de enfermedades tiene que estar certificada, ¿ya? Hay un proceso ahí de vinculación con el médico tratante, con la institución donde se atiende el afiliado, donde atiende su enfermedad, ¿cierto? Donde tiene que certificar, ¿ya? Y este es un consejo médico que finalmente, a través del ingreso de una solicitud que certifica esto. Profe, y qué, por ejemplo, que hablando ya un poco de la documentación, ¿qué documentos se requieren para solicitar esta pensión, este tipo de pensión? Sí, bueno, yo reciente hablaba de este consejo médico, ¿cierto? Este consejo médico es un organismo que certifica efectivamente la calificación de enfermo terminal, ¿ya? Por lo tanto, es ahí donde este consejo médico puede aceptar o rechazar incluso la enfermedad o la solicitud que se está haciendo para este beneficio, ¿ya? Pero la documentación en sí que se necesita y que es obligatoria es el certificado médico principalmente, ¿ya? El cual debe ser llenado directamente por el médico tratante. Eso es súper importante, ¿ya? Que acredite obviamente la condición del que tiene el afiliado. Ahora, se creó toda una plataforma para poder acceder a ingresar esta certificación de parte del médico y a poner los antecedentes necesarios de parte de él ahí, en esta plataforma que está anexada con la FP y con todo el sistema para que esto sea mucho más ágil. Este tipo de beneficio y trámite para esta solicitud es muy, muy ágil, producto de, obviamente, la condición de los afiliados, ¿cierto? No es como un trámite de pensión de invalidez normal, esto se agilizó, pero tremendamente, para que precisamente las personas puedan acceder rápidamente a este beneficio, ¿ya? Bueno, hay un portal determinado que se creó precisamente para esto, en donde a través de los establecimientos de salud pública y privado puedan acceder rápidamente a ingresar a este portal, ingresar la información, ¿cierto?, los médicos tratantes, para que obviamente todos los antecedentes médicos estén ahí en esta plataforma, ¿ya? Ya, perfecto. Ahora, aparte de eso, se necesita la autorización ya para el consejo médico, para que evalúe, ¿cierto?, que el objeto de que el consejo médico pueda acceder a la revisión de la ficha clínica también del paciente, porque eso también es importante, ¿ya? Para poder determinar que el consejo médico aprobar o rechazar esta enfermedad tiene que tener acceso a la información médica. Por lo tanto, también hay una autorización para el consejo médico de parte del cliente, que él tiene, del afiliado, que tiene que acceder a eso, ¿ya? Y lo otro importante también, un mandato simple, en el caso que, obviamente por la condición de salud del afiliado, pudiese tener este mandato simple y otorgarlo a una persona, a un familiar o un cercano, con el cual pudiese acceder a realizar los trámites del nombre del afiliado. Ya. Profe, y bueno, entonces me imagino que esa es la documentación, pero en sí ya lo ha comentado un poco, pero para ser un poco más concretos, en sí, ¿qué rol juega este consejo médico? ¿Recepciona este formulario que usted dice? Sí. ¿Y cuál es el rol exactamente? ¿Cómo funciona? El principal rol del consejo médico es aprobar o rechazar, ¿ya? Eso es importante porque obviamente es una solicitud que se hace donde se manifiesta y se entrega toda la información necesaria que acabamos de ver que le exigen a la persona, principalmente el diagnóstico del médico tratante, a través de esta plataforma, pero la función del consejo médico es determinar si se aprueba o se rechaza ya esta solicitud. Esa es la principal función que tiene el consejo médico. Ya, profe. Oye, y entonces más o menos, no hemos hablado de los tiempos, pero ¿cuándo se realizaría el pago de esta pensión? O más o menos también, yéndome un poco hacia atrás, ¿cuánto se tardaría desde que una persona ingresa esta solicitud hasta que se paga, más o menos? Sí, eso va a depender, a ver, ¿de qué depende? ¿Ya? Depende mucho de si la persona, qué capital tiene en la cuenta, ¿ya?
Es súper importante ahí determinar el capital que tiene la persona, ¿por qué motivo? ¿Ya? Porque si con el capital que tiene en la cuenta no logra financiar una pensión mayor a la pensión básica solidaria, el sistema rápidamente ahí le gestiona su trámite y en 2 días hábiles le logra entregar, por la vía que él determinó, obviamente la misma solicitud, entregar un pago, el primer pago de pensión, ¿ya? Y se le calcula ahí, obviamente, de acuerdo al capital que tiene y al periodo de los 12 meses, ¿ya? Sí. Si financia ahora una pensión mayor a la pensión básica solidaria, se informa ahí al afiliado las opciones que tiene, ¿ya? Porque yo les mencionaba al inicio que si él logra financiar una pensión mayor a la pensión básica solidaria, todo lo que se genere una vez que se compruebe, si es el caso, digamos, que tenga beneficiarios de pensión, se resguardan los fondos necesarios para pagar esas pensiones de sobrevivencia, ¿cierto? Y la cuota mortuoria y todo lo que exceda puede ser entregado como excedente. Y ahí es donde la AFP debe entregarle las opciones al afiliado de poder retirar esos excedentes. ¿Qué alternativas se le puede entregar? Recordemos ahí que si estamos hablando de montos elevados, de montos de pensión, hay excedentes también que son elevados y ahí debe entregarle la AFP las alternativas sobre el impuesto a la renta que sufre el excedente de libre disposición y la liberación de los montos de impuestos que están atingentes a esta normativa del excedente. Ya recordemos ahí que un monto sobre 800 UTM está exento cuando se retira excedente de libre disposición. ¿Ya? Y aquí también aplica eso. Por lo tanto, la AFP debe notificarle ahí al afiliado cuáles son las opciones principales que él tiene de poder retirar excedente. Mira, le da varias opciones, ya le da 3 opciones cuando existe esto. Ya le da la opción de poder calcularle una pensión mayor por 12 meses, es decir, un monto elevado de pensión por 12 meses con todo el capital que tiene. Le da la opción de poder entregarle un monto de pensión relacionado con la pensión básica solidaria y todo lo que exceda se lo entrega todo de una vez como excedente, y ahí le entrega las opciones de poder optar a que ese excedente de libre disposición esté las 800 UTM exentas y el diferencial informarle igual, el cual va a estar afecto a impuestos. Claro. Y por tercero está la opción de que se le calcule un monto de pensión un poco mayor considerando solamente el retiro como excedente de 800 UTM. ¿Ya? Son 3 opciones que se le dan ahí al afiliado para que pueda él elegir cuál es la mejor. ¿Ya? Para él, de acuerdo obviamente al criterio, es importante ahí que él lo analice en familia, que esté siempre bien acompañado en tomar esa decisión. Profe, y entonces ya están estas 3 opciones, pero más o menos todo el proceso, ¿cuánto podría tardar? Todo el proceso en tiempo, porque sabemos que aquí el tiempo es lo que más apremia. Sí, el tiempo, mira, aproximadamente en 13 días, de 13 a 15 días, el trámite debiese estar ya finalizado, ya, para un proceso porque una vez entregada la información, una vez que es aprobado y que es entregada la información al afiliado, él tiene aproximadamente 4 días para tomar la decisión, ¿ya? De qué es lo que quisiese él. Si él no entrega y no da su parecer con respecto a las alternativas que le entrega la AFP debe entregarle el monto máximo de pensión de acuerdo al cálculo que se entregó sin considerar el excedente. Ya, o sea, como prorratear este monto sería la opción, si no, él no contesta, lo que haría sería dividir en este tiempo todo el dinero que tiene. Todo el capital que tiene, ¿cierto? Obviamente echa las reservas, como reitero, ¿cierto? Si es el caso, hace las reservas de los montos para las pensiones de sobrevivencia y la cuota mortuoria. Porque todo lo que exceda de ahí, él lo puede retirar como excedente. Y eso se prorratea, como bien dices tú, en el periodo de 12 meses, y se le entrega ese monto, siempre y cuando él no dé su parecer con respecto a las alternativas que la AFP le está presentando.
Ya, perfecto. Y me voy directamente a la última pregunta, profe, pero después han llegado preguntas y también yo tengo ahí una pregunta en el tintero, pero le voy a hacer la última. ¿Cómo realizar este trámite? ¿Cómo se realiza en sí? Una Sí, persona. bueno, las plataformas. Recordemos aquí que estamos hablando de una persona que está afiliada a la FP o es pensionado en retiro programado, por lo tanto su nexo directo es la FP. Ya puede concurrir directamente a la FP, si su condición de salud no se lo permite, obviamente él tiene la alternativa de otorgarle un poder a una persona que vaya en representación de él, un familiar, un cercano, o incluso tener la asesoría de alguien, de un asesor previsional, ¿cierto? También poder acceder a hacerlo de esa manera. Tiene la opción de la vía telefónica, todas las FP tienen un call center donde atienden este tipo de consultas también, ¿ya? Y está también la página web. Son las tres vías que el afiliado pudiese utilizar. Ya, perfecto. Entonces también ahí que dejamos todo claro. Profe, a mí me surgió una duda y ahora también voy a leer los comentarios que ha llegado de la comunidad. Profe, ¿siempre se prorratea, lógicamente rescatando este dinero de la cuota mortuoria, también de la pensión de sobrevivencia, siempre se prorratea a 12 meses? Sí, sí, es a Siempre. 12 meses. Pero Sí. no, si hay un tribunal o un certificado médico que dice que a esta persona a lo mejor le quedan 6 meses, lamentablemente 6 meses de vida, no se prorrataría, bueno, se dividiría, mejor dicho, en 6 meses. ¿Siempre va a ser 12? Mira, la verdad, voy a ser sincero, yo como esta es una ley nueva, ya, generalmente lo que yo he visto y con lo que yo he gestionado no de manera directa, ya, Sí, no de manera directa, es decir, no he acompañado directamente en hacer el trámite sí. puntualmente, ya, pero sí he asesorado telefónicamente a personas que me han llamado Claro, para solicitar ayuda, ya, lo he acompañado en los diferentes trámites, ellos han ido, ¿cierto? Generalmente es un familiar cercano, un hijo. Me ha tocado el caso puntualmente de dos hijos, ya un ya, niño y un joven que me llamaron puntualmente a eso, pero siempre el cálculo ha sido en relación a 12 meses, ¿ya? ya, siempre Ahora, 12. no tengo la respuesta para que la podemos incluso anotar para la próxima Ya, semana, que sería igual una buena pregunta, ¿cierto? De ya, resolverla si hay una certificación de parte del médico que claro. diga que esa persona va a vivir menos tiempo, es decir, 6 meses, que eso se pudiese prorratear en esa cantidad de tiempo. Claro. Esa respuesta no la tengo hoy día. Ya, ¿Ya? bueno, entonces Pero nos lo la podemos apuntamos, consultar. profe, y lo dejamos como Sí, tarea, como ha ocurrido en otras claro. ocasiones, para la próxima semana, para, como yo siempre digo, hay veces que hay que ser, no es porque no queramos dar respuestas, sino que hay que veces que hay que ser riguroso con la información porque Exacto. la desinformación es todavía peor. Entonces hay que ser bien rigurosos y más en este caso que estamos hablando de un tema de salud bastante complejo. Así que nos la vamos a anotar para la próxima semana, profe. Y llegaron aquí algunas preguntas y dice, por ejemplo, Raquel Paves. ¿Y si fallece el enfermo, quién se queda con sus ahorros? Bueno, esa es una buena pregunta porque recordemos ahí que ese capital queda ahí en la cuenta, ¿ya? ¿Ya? Es decir que, eh, a ver, él tiene la posibilidad de retirar excedente de libre disposición y eso se paga de una vez, ¿ya? Ya, Por lo tanto, él puede recibir, tiene la opción, la persona de recibir todo inmediatamente ese capital y lo que va a quedar como capital en la cuenta van a ser los el que se montos, por prorratea. ejemplo, de la pensión básica solidaria con la cual se calculó, ¿cierto?, para que durante estos 12 meses se pague la pensión. Claro, Eso va a quedar en la cuenta si la persona fallece. Y además van a quedar los recursos necesarios para poder financiar las pensiones de sobrevivencia, si también es el caso, junto con claro. la cuota mortuoria. Por lo tanto, todo eso que queda ahí en la cuenta forma parte o puede formar parte de las pensiones de sobrevivencia. Ya es decir, si queda un capital extra, ¿cierto? Eso se va a considerar dentro de las futuras pensiones de sobrevivencia que tengan que pagarse. Que sería básicamente el mismo protocolo que se lleva a cabo cuando cualquier afiliado fallece y tiene fondos en la cuenta. Me refiero que no se queda ese capital en la AFP, Exactamente. se Sí, reparte entre, bueno, se va destinado a la pensión de sobrevivencia. Vale. correcto. Profe, también dice por aquí, Érico Iturra, dice, profesor, me imagino que además de ese formulario,
deben existir otros medios de prueba como exámenes, radiografías, etcétera, como para respaldar dicha solicitud, ¿no? Claro, es ahí donde yo les decía que existe una autorización que debe firmar la persona la persona que hace la solicitud, ¿cierto? A través del mandato, que autoriza al consejo médico para consultar sobre la ficha clínica, ¿ya? Aquí no entramos en un proceso de realizar exámenes porque aquí se supone que hay un respaldo médico avalado por el médico tratante, más los exámenes necesarios que llevaron a determinar que esta persona tiene esta condición. ¿Ya? Por lo tanto, esa autorización permite al Consejo Médico acceder a la ficha clínica tanto de entidades privadas como de instituciones públicas para poder acceder a esa información de la ficha clínica. Claro, porque me imagino que la ficha clínica, todos estos temas de exámenes y todo están resguardados por ley de privacidad y de datos, cosas de esas, que tiene que tener una autorización expresa de la persona, ¿verdad? Y dice por aquí, claro. Dice por aquí otro comentario que llegó, Nano Solís, dice, hola, yo soy jubilado por invalidez, por insuficiencia renal. ¿Puedo optar a esta opción? Dice Nano. Sí, claro. Sí, si él obviamente en algún momento su condición médica lo lleva a que el médico tratante determine que su proyección de vida es menor a 12 meses, igual a 12 meses o menor a 12 meses, podríamos estar diciendo que él está con una enfermedad terminal y el médico, si así lo certifica, él puede acceder también a esta posibilidad. Claro, hay que también ser claros y yéndonos un poco a la contingencia de lo que está pasando hoy en día también, además de esta ley está dirigida a personas que, como usted dice, profe, personas con una enfermedad terminal cuya esperanza de vida no supere los 12 meses, el año, ¿verdad? Esa es la condición máxima, porque lógicamente sabemos que hay enfermedades catastróficas, terribles, pero no tienen esa limitante del tiempo. Pero el cuarto retiro, por ejemplo, del 10% de lo que se está tramitando, profe, que le están llamando, que ha solicitado usted, como siempre. Sí. Pero por ejemplo, decía que el cuarto retiro ahora, una de las indicaciones que se aprobó en la Cámara de Diputados era con respecto a las enfermedades catastróficas, a que estas personas pudieran retirar el 100% de sus fondos siempre y cuando tengan una enfermedad como definida catastrófica o de alto costo también. Eso es diferente que enfermedad terminal y eso se está viendo en este proyecto de cuarto retiro que permitiría sacar incluso el 100% de los fondos. Sí, claro, exactamente. Sí, ahí yo creo que igual un poco si lleva a cabo eso también un poco es muy similar a lo que estamos viendo hoy día, porque siempre hay que considerar que ese 100% no puede ser un 100% real, sobre todo cuando estamos hablando de un grupo familiar, donde se deben resguardar los recursos necesarios para financiar las pensiones de sobrevivencia. ¿Ya? Eso es importante. Profe, y también ya la última pregunta, porque han llegado otras consultas, pero que no tienen sí que ver con esto, así que la vamos a dejar para el final del programa. Pero dice Wilson Volados, dice, ¿qué pasa si el enfermo sobrepasa un año? Esa es buena pregunta, ¿ya? Esa es buena pregunta igual porque efectivamente en algún momento cuando nosotros conocimos esta normativa, también nos preguntamos y la verdad que hoy día yo, al igual que la otra pregunta con respecto a menos de los 12 meses, hoy día yo no te la podría entregar, ¿ya? Porque en la práctica esa persona recibió todo el capital como excedente y además la AFP dejó resguardados los fondos para que se financien las pensiones de sobrevivencia, siempre y cuando sea el caso. Y probablemente, de acuerdo a la modalidad que utilizó esa persona, porque recordemos ahí que yo les mencionaba 3 alternativas, si eligió una con respecto a recibir la pensión básica solidaria, yo en ese caso pudiera anticipar que asumo de que esa persona debe seguir continuando percibiendo la pensión básica solidaria. ¿Ok? ¿Ya? Ahora,
En los otros casos debiese ser muy similar. ¿Por qué motivo? Porque está calculado el monto a entregar cuando es una pensión, un prorrateo, ¿cierto? Ese prorrateo es hasta los 12 meses, Claro. ¿ya? Por lo tanto, asumimos que al mes 12 todo el capital se le va a entregar a la persona. Por lo tanto, el mes 13 ya no cuenta con recursos. Si no es así, lo que se debiese generar ahí también es una pensión básica Básica solidaria. solidaria, claro. Claro, ¿Ya? o sea, ahí también entramos en la cosa de que es realmente una ley muy nueva, lleva en vigencia como, bueno, en el primer periodo fue, recuerdo, desde abril, pero el segundo periodo ha sido oficial, fue desde julio, entonces realmente Correcto. llevamos 4 meses desde que está trabajando esta ley, por lo que no podemos tampoco saber exactamente qué pasaría con una persona que a lo mejor accedió y haya vivido más de un año, porque realmente se empezaron a Sí. solicitar o en abril o en julio, entonces tampoco podemos hablar de experiencia en este aspecto como tal. Ahora, se puede leer la ley, a ver si hay una indicación o algún punto Sí, sí, específico en esto, pero todavía yo creo que no se puede hablar de como hecho práctico como tal. sí. Pero igual es buena pregunta si tú la notas y la próxima clase la podemos aclarar, sería igual bueno poderla definir ahí exactamente si la ley hoy día la contempla así de manera puntual. Claro. Ahí entonces, profe, llegaron ahí algunas las preguntas que tenían que ver con esto para que después las otras que llegaron con respecto a otros temas los veamos al final del programa en la sección de preguntas, profe. Así que, querida señora directora, pasamos al siguiente bloque de la noticia de la semana, por favor. Profe, tenemos que hablar de otro drama, porque la verdad esto es un drama, más también pasamos de los enfermos, de personas con enfermedad terminal a también el drama que están viviendo todos los pensionados, personas próximas a jubilar, que es la caída estrepitosa del Fondo E y de los fondos más conservadores. En lo que va del año, el Fondo E ha caído más de un 20%. Este mes de octubre todavía no termina, pero está previsto como el peor mes de la historia en el Fondo E y en los fondos conservadores. Se publicó una columna de opinión hace un par de días, ayer de hecho, algunas veces pierde la noción del tiempo, pero fue ayer en el DF que hablaba Álvaro Gallegos, el ex superintendente de pensiones, y también lo hemos comentado aquí en el Cultura Express, eh, haciendo un poco digamos que señalando, por así decirlo, directamente los responsables de estas caídas y a qué se debe, ¿verdad? Hablo del Consejo Técnico de Inversiones, pero más allá de eso, profe, ¿qué se puede hacer? Porque estamos hablando de que sí se puede culpar, es verdad, y hay que asumir responsabilidades también, pero ¿qué pueden hacer las personas que han perdido un 20% y que realmente están atados de pies y manos porque no, por normativa, no pueden cambiarse a fondos menos supuestamente más arriesgados que hoy en día son, parece, los seguros? Sí, claro, no, la verdad que es un drama. Yo, bueno, a través de la misma comunidad y con gente que yo ya he atendido, digamos, desde el punto de vista de la asesoría en otros años y que se han permanecido en retiro programado. La verdad que es un drama porque todos los días recibo llamadas con respecto a pedir consejos, a ver qué pueden hacer y la verdad que lo que podemos hacer es bien poco. Yo diría que salvo las personas que hoy día que pudiesen estar en un fondo determinado, ¿cierto? Poder acceder a otro después de hacer el análisis previo, ¿ya? Y bueno, y yo lamento que aquí no podamos decir efectivamente o recomendar a algún tipo de fondo hoy día, ¿ya? Porque obviamente la ley hoy día no nos permite hacer eso, menos a través de este medio. Por lo tanto, es difícil hoy día yo poder responder esa pregunta de manera más concreta para que la comunidad pueda tomar algún tipo de decisiones. Pero lo único que puedo decir que efectivamente está comprobado, digamos, cómo se ha venido materializando cada retiro del 10% ha incidido en los instrumentos de renta fija. Y adicionalmente a eso, la política monetaria del Banco Central, a través de la subida de la tasa de interés, ha permitido de que aumentar la tasa de interés, o lo ha tomado como una medida, ¿cierto?,
lo que ha hecho de que efectivamente esta subida de tasa de interés haga que nuestra moneda como tal pierda el valor que tenía obviamente antes, que es lo que se produce cada vez que existe una alza en las tasas de interés. El valor de nuestra moneda como tal, el peso, se desvaloriza, por lo tanto todas aquellas inversiones en instrumentos de renta fija se están rescatando a menor precio, ¿ya? Y eso es lo que ha sucedido, que son como obviamente las causas principales, porque el retiro de los fondos de los 10% obviamente ha incurrido a que las AFPs han tenido que salir a rescatar y vender este tipo de instrumentos, y obviamente cuando se va a vender y se vende de manera acelerada, se vende un menor valor, y eso también produce de que el rescate de esos fondos sea menor en relación a la inversión inicial que se hizo por los mismos fondos, ¿ya? Por lo tanto, todo eso va traduciendo en que la rentabilidad de esos fondos en particular sea menor y vaya disminuyendo, obviamente, precisamente en los instrumentos de renta fija. Creo que también, profe, hay que ser aquí bastante claros y ahí hablar de un punto que planteaba Álvaro Gallegos, que es la responsabilidad con respecto al Consejo Técnico de Inversiones. Realmente su rol es dar seguridad y velar porque se hagan buenas inversiones o saber dónde invertirse, pero cuando hay una institución como que tiene esta función y finalmente está formado también por personas representantes de las AFPs, hay un claro conflicto de interés que al final, como decía Álvaro Gallegos, no está cumpliendo su rol y desde luego le está haciendo mal la pega, porque si bien se están, además las administradoras igual cobran sus comisiones, pero aquí lo único que estamos hablando es de pérdidas. Entonces, correcto. Sí, y ahí hay otro punto, aparte de este consejo, que claramente, siempre un poco se le ha criticado, porque siempre apelamos a que este consejo esté siempre velando porque las inversiones de las AFP sean lo más eficientemente posible, y este consejo tiene que hacer su labor. Y vemos, no solo ahora en este periodo, sino en otros periodos anteriores también, que veíamos que esa función no se estaba realizando como uno esperaba, ¿ya? Lo otro importante, Yasmina, que creo que hoy día los entes fiscalizadores, como por ejemplo los diputados y la acción fiscalizadora también del Senado, no está cumpliendo su rol. O sea, hoy día las autoridades que puedan ejercer fiscalización y a la vez ejercer presión para generar un mayor control sobre esto, ¿cierto? Y generar que las entidades responsables nos entreguen explicaciones concretas de por qué se está dando esto, y poder revertir lo que es lo importante, porque como bien dices tú, el Consejo Asesor de Inversión no está cumpliendo su rol. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ellos son los responsables técnicos de decirnos qué es lo que podemos hacer realmente, porque la verdad yo considero, sobre todo para la gente más vulnerable, lamentablemente aquí seguimos un poco afectando a aquellas personas más vulnerables que manejan menos información, que son los pensionados que a veces su condición no le permite acceder a información más específica o más técnica para tomar decisiones, se mantienen en un fondo determinado según le mencionó, ¿cierto?, la misma FP, que era el fondo que les correspondía, que de acuerdo a su edad, ¿cierto?, y muchos de ellos, obviamente, con esa información que tenían desde siempre, se han mantenido en fondos que se han visto tremendamente perjudicados. Y para eso nadie ha hecho nada, absolutamente nada, ni la FP, ni la superintendencia, ¿cierto?, ni la asociación de FP, ni este consejo, ni los diputados, ni los senadores. Nadie ha hecho absolutamente nada. Sí, porque se habla del famoso fondo F, que es realmente un fantasma, porque se comenta y nunca se ha puesto, nunca se ha ingresado un proyecto así. Se habla ahora de un bono post-laboral, este bono que indemnizaría a las personas con 15 millones de pesos, pero realmente son propuestas que quedan eso en el aire, y al final la única realidad es que los jubilados y personas a jubilar han perdido un 20%. Y esa no hay realidad más obvia, pero también hay que decir, profe, con respecto a las inversiones y lo que
nosotros habíamos publicado en redes sociales, es cómo se está invirtiendo, y en lo que usted comentaba, la renta fija, y que se está realmente invirtiendo eso en depósitos a largo plazo, que son en bonos estatales, los llamados bonos basura. En cambio, lo que también nosotros comentábamos en la publicación que hicimos hoy, es que esta situación, podríamos comparar con Perú y Chile, tienen situaciones parecidas, y está ocurriendo totalmente diferente, porque en Chile se está perdiendo un 20% el fondo E, mientras que en Perú el fondo cero, el llamado fondo cero, en cambio, al contrario de perder, está ganando un 1%, sabiendo que, en primer lugar, trabajan las mismas AFPs en ambos países, también en ambos países ha habido retiros masivos de los fondos, y aparte también en los dos países ha aumentado el riesgo país y también la tasa de interés. Entonces, prácticamente con situaciones exactamente iguales, ambos fondos conservadores en diferentes países tienen una realidad totalmente diferente. Entonces, algo en Chile no se está haciendo bien, y es la inversión. Sí, exactamente. Y más que la inversión, yo creo que el tema fiscalizador no es menor, Yasmina. Yo creo que, no sé cómo es el rol de las personas, de los entes fiscalizadores en Perú, o de la creación de las normativas para poder regir efectivamente su sistema. Creo que hay una visión más integradora en beneficio de las personas. Y lamentablemente en Chile hemos visto estos últimos años, y hemos descubierto que acá los beneficios un poco están más dirigidos hacia las instituciones que a las personas, y eso está claro. Y en eso yo, y esto es una opinión personal, creo que los legisladores que tienen un ente fiscalizador y que son las personas encargadas de fiscalizar y crear las comisiones y crear las instancias para poder solicitar efectivamente las explicaciones necesarias, creo que ellos no han hecho su pega como corresponde. No han hecho la pega que se les encomienda de fiscalizar. Por lo tanto, acá en Chile se da este hecho de que podamos tener un fondo E, ¿cierto?, en el cual se siga permitiendo perder esta cantidad de dinero y no se haga absolutamente nada, ¿ya? Por lo tanto, yo lo lamento mucho por principalmente la gente más vulnerable, porque aquellas pensiones con las cuales se vayan a recalcular en los próximos meses, cuando le toque a las personas su recálculo de pensión, yo he visto y me han llamado los pensionados diciéndome, mira, me bajó tanto, ¿por qué? Pidiendo explicaciones, uno tratando de obviamente explicarle esto mismo que estamos hablando, ¿cierto? Pero es difícil para la mayoría poder comprender, y para uno mismo que está metido por mucho tiempo en este sistema, que hoy día no se esté haciendo nada al respecto, ¿ya? Y que no se pidan las explicaciones a los entes correspondientes, como es el Consejo de Asesor de Inversión. Exacto. Profe, tenemos que pasar al siguiente bloque. Esperamos la próxima semana, diría, tener mejores noticias, pero es que las cosas no van a cambiar, porque en una semana lamentablemente no cambia la situación, y más algo que llevamos viendo durante décadas. Bueno, décadas, porque desde que hubo los cambios que hubo también. Así que, bueno, la próxima semana veremos a ver qué pasa, y lógicamente le iremos contando y aquí analizando con el profe Dávila. Yo lo único que puedo decir en términos sin dar ningún tips, ni político ni nada, pero creo que en toda cosa o en toda todo en nuestro ámbito de vida, cualquier cosa que hoy día esté en statu quo o uno vea que no se puede cambiar, la única forma de poder hacer algún tipo de cambio es que el cambio empiece por uno, ¿ya? Es decir, que si uno no logra cambiar y solicitar ese cambio de seguir un rol distinto o un rumbo distinto, las cosas no van a cambiar. Si seguimos hoy día teniendo la misma política, las mismas personas que hoy día deciden sobre este tipo de políticas, nuestra situación en nuestro país va a ser siempre la misma, ¿ya? Porque el discurso por mucho tiempo sobre las autoridades que hoy día tenemos ha sido siempre lo mismo, porque son las mismas personas. Ya pasa en mi región, lamentablemente. Pero si no tomamos un camino distinto, la verdad que las cosas no van a cambiar en el país. Profe, ahí queda su reflexión. Señora directora, pasamos a la siguiente sección de Te lo explico en un minuto. Muy cercanos a fin de año, voy a explicarles en qué consiste el aguinaldo de Navidad para pensionados. Soy Gustavo Dávila,
asesor previsional. El aguinaldo de Navidad es un monto en dinero que se entrega todos los diciembres para los pensionados que financian su pensión con aportes del Estado. El monto del aguinaldo este año es de 23.704 pesos para aquellas personas que al 30 de noviembre del 2021 estén pensionados. ¿Quiénes pueden acceder al beneficio? Pensionados por vejez o invalidez a través de una AFP o una compañía de seguros, que a la vez estén percibiendo una garantía estatal o un aporte solidario. Además, los pensionados del IPS, que estén percibiendo una pensión básica solidaria de vejez o de invalidez. Ahí quedó la explicación, nos reíamos, la verdad lo tengo que comentar detrás de las cámaras porque yo decía, profe, usted se adelantó, parece mucho a Navidad o a fin de año, que realmente quedan 2 meses todavía, y nos reíamos por eso, pero todo tiene una explicación ahí, profe, ¿la puede contar brevemente? Sí, lo que sucede, y le explicaba yo a Yasmina, que generalmente las personas siempre un mes antes preguntan si ellos realmente tienen derecho o no a este beneficio de los aguinaldos. Siempre se pregunta en fiestas patrias, a fin de año por el aguinaldo de Navidad, y es siempre bueno tener el antecedente antes para que ellos realmente visualicen si tienen o no el derecho, porque si después pueden hacer algo, pueden cumplir con los requisitos, ya en diciembre es tarde. Por lo tanto, hay que tener el requisito cumplido el 30 de noviembre. Ya. Si lo tienen cumplido el 30 de noviembre, ellos tienen derecho en el mes de diciembre a recibir ese aguinaldo. Perfecto, entonces ahí quedó la explicación. Y señora directora, nos vamos a la última sección del día de hoy. Profe, llegaron bastantes preguntas a través de nuestras diferentes redes sociales que vamos a contestar. Sé que hoy estamos muy ajustados con los tiempos, la verdad, así que también las preguntas que nos han mandado la comunidad el día de hoy, como siempre les digo, no se preocupen porque nosotros las recolectamos y pasan al siguiente programa del próximo jueves. Yo siempre les digo, me comprometo y tal y como lo digo, lo cumplo porque de hecho la pregunta con la que vamos a empezar el día de hoy viene de la semana pasada que la hizo un miembro de la comunidad. La pregunta hecha por Bernardo Larraín dice, ¿hay alguna forma de continuar con el trámite de pensión de invalidez después de un rechazo? Dice, apelé y me volvieron a rechazar a pesar de tener problemas de salud certificados con documentos médicos. Él tiene más preguntas, pero contestemos esta que es importante, sí. ¿Ya? Porque efectivamente una solicitud de pensión de invalidez la puedo hacer todas las veces que sea necesario, ¿ya? Es decir, si yo considero hoy día que estoy con una enfermedad que califico para una pensión de invalidez, la hago, y si es rechazada, posteriormente igual, con un tiempo, qué sé yo, de un margen X, puedo volver a hacer la solicitud, y yo he tenido clientes con los cuales hasta en una tercera ocasión hemos vuelto a hacer la solicitud, ¿ya? Y nos ha ido bien finalmente. Pero lo más importante de todo, que es importante que Bernardo considere de que si él la apeló, disculpa, vamos a tomar un poquito de agua. Tecito, profe, tecito. Por ahora es agua nomás. Ay, creía que era tecito porque yo siempre lo veo tomando. Sí, en invierno fue té, ahora es agüita. Ya, fresquita, muy bien, muy sano. Continúe. Es importante que si él le salió rechazada su solicitud de pensión de invalidez, haya tenido la información necesaria para poder haber apelado, pero yo siempre digo que es aquí donde tiene relevancia y un poco aquí saco a la palestra el rol que nosotros hacemos los asesores a nivel nacional. Yeah. Una de las cosas bonitas que tiene este trabajo, principalmente el que yo hago, es precisamente las pensiones de invalidez. Porque es aquí cuando se ve realmente la necesidad de las personas en poder optar a una pensión que claramente va a ser mucho mejor y sabiendo que a la vez tiene la condición médica de poder hacerlo. Pero a veces, cuando no se tiene la asesoría necesaria para poder apelar de manera correcta o de poder solicitar la pensión de manera correcta en el momento apropiado,
se pierden este tipo de oportunidades, ¿cierto?, en que realmente sea favorable la pensión para la persona. Y en muchas ocasiones donde las personas ven entrampada su solicitud de pensión porque es rechazada, a veces con enfermedades a cuesta que son desgastantes y cansadoras, la gente desiste de volver a hacerla. ¿Y por qué? Porque no tienen la información y no tienen el apoyo de alguien que realmente los pueda ayudar. Por eso que yo en este sentido rescato un poco la función que nosotros hacemos los asesores en este tipo de pensión, que la verdad que es la que más me gusta a mí de manera personal, porque considero que es la forma en donde más puedo ayudar a las personas, ¿ya? Por lo tanto, es ahí también el rol de todos los asesores a nivel nacional, que ojalá las personas puedan acceder a uno, porque yo igual les puedo decir que todo el mundo me llame a mí o se conecte, porque aquí la verdad que existe una cantidad de asesores a nivel nacional que hacen muy bien su labor, con personas con mucha experiencia y los pueden ayudar perfectamente, ¿ya? Por lo tanto, la importancia que tiene ser acompañado y asesorado es trascendental en esta etapa, sobre todo de la apelación y de volver a hacer a lo mejor esa solicitud con alguien que realmente lo pueda ayudar de manera directa. Ya. Ahí queda también hecha la aclaración, profe, sobre todo enfatizando un poco la desesperación que tenía Bernardo, que era la segunda vez y le habían rechazado, pero le decimos que puede presentar tantas veces como quiera esta petición. Me refiero, no hay un número determinado de veces que lo podría hacer. Sí. Ojalá que sea asesorado para a lo mejor ver las fórmulas de hacerlo mejor y también estar acompañado. Yo le recomiendo que él se asesore por alguien porque probablemente hay algo que está gatillando que está siendo rechazada y que él no está considerando, o a lo mejor, no sé, hay que ver ahí, a pesar de que existan certificados que acrediten que él tiene una patología o una enfermedad, pero hay situaciones en las cuales la comisión siempre pide plazos o pueden haber tratamientos pendientes que no se han hecho, ¿cierto? Hay una serie de circunstancias que hay que evaluar primero, ¿ya? Y sería importante ahí tenerlas muy claras. Ya, pasamos a la siguiente pregunta que también la hacía Bernardo. De hecho, esta la vi que la había comentado en algún YouTube y también ya la rescaté porque me preguntaba si vamos a contestar en este programa sus dudas. Okay. Así que Bernardo, para que después nos veas y también nos dejes ahí un comentario. Dice, la segunda pregunta dice, consulta, si estoy cesante, ¿de qué serviría cotizar por el mínimo? ¿Cuánto sería? ¿Tendría que cancelar también FONASA? Sí, bueno, si él está cesante, lo que tiene que evaluar ahí es, obviamente, de qué manera quiere cotizar y cuál es el fin de la cotización, ¿ya? Porque si yo un poco poniendo en el mismo contexto de su pregunta anterior, yo asumo que si él hoy día está cesante, lo que le interesa mucho es, a lo mejor, y es lo que yo le recomendaría, cotizar para tener la cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia. Y recordemos, y que lo hemos visto en otras clases anteriores, la importancia que tiene estar cubierto por el seguro de invalidez y sobrevivencia. Por lo tanto, yo lo pondría en ese contexto. Si es así, él puede cotizar como independiente o puede cotizar como afiliado voluntario. Recordemos que ambas instancias le dan la posibilidad a tener la cobertura para poder acceder a ese beneficio, ¿ya? Ahora, ¿cuántos son el monto? Son distintos. Recordemos que si es como independiente y si es se cotiza y se deben pagar todos los montos que están relacionados con un cotizante como independiente. El 10%, el 7% de salud, el mismo SIS que se debe pagar y está involucrado, ¿ya? Y el monto, obviamente, ¿por qué monto se puede cotizar? Se puede cotizar por el mínimo, obviamente, o se puede cotizar por un monto mayor. Ahora, si es como afiliado voluntario, el monto se reduce, ¿ya? Si ese es el fin que él persigue de esa cotización, ¿cierto? Poniéndolo en el mismo contexto que yo te mencionaba. Si es así, ahí estamos hablando de alrededor de unos 20.000 pesos, un poco más de 20.000 pesos que él tiene que contar todos los meses como afiliado voluntario para poder pagar esa cotización y estar también a la vez cubierto. Ya, profe, ¿y su pregunta sobre FONASA? ¿Sobre si tiene que cancelar FONASA? Sí, y es ahí también el contexto como el cual quiere él estar cubierto. Si es FONASA, si es a la vez el SIS, y si él está preocupado de su pensión, la verdad que ahí tendría que
que cotizar como un trabajador independiente, ¿ya? Y no como voluntario, porque el voluntario, recordemos que solamente te da la opción ahí de generar la cobertura para el 10%, ¿cierto? Para tu cotización obligatoria más el SIS, ¿ya? Y deja fuera y no te obliga a pagar el 7% de salud, sí como trabajador independiente, ¿ya? Ya, entonces, ahí quedaron contestadas las preguntas de Bernardo, que las hacía la semana pasada, y además me acuerdo que nos decía en el chat de Facebook, por favor, contesten mi pregunta, pero como siempre vamos... Uy, digo, ¿quién está hablando? Le estaba hablando el celular, profe. Sí, sí. Siri, le está hablando Siri. Sí, está hablando, sí. Y como me acuerdo que le escribía y decía, contéstenme, al final siempre vamos ajustados de tiempo, como hoy de hecho también, pero Sí. nosotros de verdad estamos pendientes de sus comentarios, intentamos ayudarlos a todos, así que todas las preguntas que quedaron, entre ellas la de Luis, que también nos ha escrito ahí en el chat, todas las preguntas quedan para la próxima semana y las iremos dando contestación. Además también ponemos a su disposición el correo, que es producción@fflay.cl, ahí que la señora directora lo coloque ahí abajito, producción@fflay.cl, para que las personas nos escriban a lo mejor alguna duda, una consulta. Si por algún motivo no nos están viendo en directo y nos ven en diferido, ahí envíen su pregunta, o si no también nos lo dejan en los diferentes chats de los programas, porque siempre después durante la semana repasamos esos programas para ver si las personas han escrito. La cosa es, de verdad, no se queden con dudas, no hay preguntas tontas, aquí intentamos contestarlas de cierta forma y con los antecedentes que tenemos, lógicamente, no hay algo súper personal, pero intentamos dar de manera genérica también respuesta a las preguntas que nos haga la comunidad. Profe, antes de despedirnos, señora directora, también coloque la información de contacto del profe Dávila para que todas las personas que a lo mejor nos están viendo, tienen alguna pregunta para hacérsela ahí en privado o quieren contratar su asesoría, no hay ningún problema, ya saben, tienen el mail o también tienen el WhatsApp, como siempre dice el profe, por favor, identificarse, pongan su nombre, de dónde son, para que sea más fácil y más amigable también la comunicación, ¿verdad, profe? Sí, claro, claro. Yasmira, nos quedaron 3 preguntas, me parece, pero no sé si las hacemos ahora o para la próxima clase. Ya no nos da tiempo, profe, son las 9:02, así que todas esas preguntas van a quedar para la próxima semana, como decía, con las que vaya escribiendo ahí la comunidad que llegue en las diferentes redes sociales. La próxima semana ya acotamos un poco más los tiempos en las otras secciones. Claro. Y no La próxima semana empezamos la clase a las 7, entonces. Ya, o a las 6, depende, porque contar las 6 de la tarde alguna vez. Así que, profe, como siempre, bueno, me tiene que dar la nota el día de hoy. Sí, no, usted, ¿qué quiere que le diga yo? No sé, los profes como que me tienen envidia, yo creo. Por ahí recibí el otro día un comentario. Usted con esa alumna que tiene, sí, me decía un señor, la verdad que no era profe, pero era un señor pensionado que me decía, no, con la Yasmina usted me decía, no, con esa alumna no quiere más. No, usted realmente nota sobresaliente, Yasmina. Y usted, profe, también un sobresaliente para usted, porque sus explicaciones de verdad se agradecen y son brillantes y ayudan a muchas personas. Y eso es sobre todo el fin de este programa, ayudar a la gente y dar educación previsional que tanta falta hace, porque de verdad hay una desinformación terrible en algunos casos y sobre todo en casos como el que hemos visto hoy es necesaria que sea oportuna y a tiempo. Dicho esto, nos vamos a despedir con el buen sabor de boca también de que llegue un fin de semana largo, profe. Espero que descanse, que disfrute y nosotros nos vemos el próximo jueves. Voy a descansar porque el día 1 de noviembre mi padre y mi madre tuvieron a un lindo bebé, que es el que ustedes están viendo, ¿cierto? Y estoy de cumpleaños y lo voy a celebrar probablemente ahí en familia, así que yo creo que va a ser ¿El 1 de noviembre? Sí, va a ser un fin de semana especial, sí. Ahí le mandan muchos aplausos ahí en el chat, profe, que lo sepa, pero para que sepa toda la comunidad y que también feliciten al profe Dávila. Nací el día de Todos los Santos. Mire. Lo dejo así tirado nomás. Lo dejo caer así, ya. Vale, entonces ahí. Sí, profe, usted también es un santo, ya lo tenía que decir. Ya. Querida comunidad, ahora sí nos despedimos. No se olviden felicitar al profe Dávila el día 1 de noviembre, que es su cumple. No le voy a preguntar la edad porque prefiero ser discreta. Entonces. No,
No, no, la edad se lleva por dentro y tú me ves aquí jovial, así que creo mantener esa jovialidad por mucho tiempo. Estupendo, profe, estupendo está usted. Así que ya ahora sí que sí nos despedimos, profe. Disfrute el fin de semana, su cumpleaños, este fin de semana largo. Comunidad, nos vemos el próximo jueves en otra escuela de pensiones. Les mando muchos besos. Chao a todos.